Uno de los desafíos más importantes del ordenamiento jurídico mexicano tiene que ver con la transformación profunda y completa de nuestro procedimiento penal. Esto arranca con una reforma a la Carta Magna publicada el 18 de junio de 2008. En esta reforma, pues prácticamente se contienen modificaciones a todos y cada uno de los aspectos del procedimiento penal y, llamativamente, ha sido objeto de muchos comentarios, se introducen los famosos juicios orales. Y el desarrollo de esta reforma a nivel legislativo, pues encuentra un punto muy significativo, una marca de la mayor relevancia cuando se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo del año 2014. Y es, como su propio nombre lo indica, nacional en el sentido de que se va a aplicar en todo el territorio nacional y para todo tipo de delitos. Ahí no va a haber diferencia en cuanto al ordenamiento aplicable. Quiero precisamente aprovechar esta cápsula para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos puntos importantes, algunos puntos sobre los que vale la pena poner atención respecto al contenido del código. En términos generales, podríamos decir que el código se divide en 5 grandes partes. La primera de ellas tiene que ver con los principios generales. Y el código en este sentido lo que hace es recoger lo que ya estaba enunciado, meramente enunciado, que no necesariamente definido, en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El código, en sus primeros artículos, pues ya nos ofrece una conceptualización, una definición incluso de estos principios que son los principios vertebradores, los principios estructuradores de nuestro nuevo procedimiento penal. Por ejemplo, el código habla del principio de contradicción, continuidad, concentración, inmediación, publicidad, intimidad y reserva de datos personales, etcétera, etcétera. Repito, en los primeros artículos de su contenido. En segundo lugar, el código también refiere como un segundo gran tema estructural de su contenido lo relativo a la distribución competencial. Como ahora, por el hecho de que subsisten dos fueros, un fuero federal y un fuero en cada una de las entidades federativas, pues se van a distribuir las competencias entre estos dos niveles de gobierno y quién va a conocer de qué tipo de delitos o quién va a conocer de delitos pues que a lo mejor puedan involucrar a dos o que puedan ser llevados a cabo en dos distintas entidades federativas o que sean delitos continuados que inician en una, terminan en otra, en fin, a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Esto lo pueden encontrar ustedes de los artículos que van del 20 al 35. En tercer lugar, un tercer tema importante son las reglas generales para la validez de los actos jurídicos dentro del procedimiento penal, es decir, todo aquello que tiene que ver precisamente con las formalidades, con las reglas de validez, con los requisitos que hay que cumplir para que un acto jurídico de distinta naturaleza, de los muchos que se llevan a cabo dentro del procedimiento penal mexicano, pues sea efectivamente válido. Las disposiciones de estas reglas se encuentran en los artículos 44 al 104 del Código. En cuarto lugar, también es importante señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales regula lo relativo a los sujetos procesales. Este es un punto importante, naturalmente, por la importancia que tienen los sujetos en la actuación de las etapas del procedimiento penal, pero también lo quisiera yo destacar porque tiene algunas novedades. En primer término, quisiera señalarles que el tema de los sujetos procesales se encuentra regulado en los artículos que van del 105 al 136 del Código. Y en cuanto a las novedades, pues señalaría fundamentalmente dos. En primer término, el código crea una figura nueva, una figura que no existía en el procedimiento penal mexicano tradicional, que es la figura del asesor jurídico de la víctima. Es decir, la víctima tiene derecho a contar con su propio abogado, los intereses de la víctima estarán protegidos y tutelados por este asesor jurídico, independientemente del papel que pueda hacer el Ministerio Público, también en defensa de los derechos de la víctima y de los intereses de la sociedad dentro del procedimiento penal mexicano. Pero esta figura novedosa del asesor jurídico de la víctima creo que vale la pena comentarla, creo que vale la pena conocerla, porque sin duda alguna, desde luego, nos amplía el campo laboral de los abogados, es algo que vale la pena aprovechar. Y la otra cuestión importante en términos de sujetos procesales tiene que ver con el nuevo estatuto jurídico de las víctimas. Ya en el artículo 20 de nuestra Constitución pues se añadió hace tiempo un apartado tercero en donde
un apartado C, en donde se establecen derechos fundamentales, verdaderamente derechos humanos de las víctimas, y se le da un papel pues que podríamos calificar incluso como protagónico dentro del procedimiento penal a las propias víctimas, de tal suerte que en su calidad de sujeto procesal, ahora sí con plenitud de derechos, pues también el código aporta cuestiones relevantes para quienes han sido víctimas de un delito. La última cuestión estructural que señala el código se refiere a las etapas procesales. Naturalmente, esta parte del código abarca la mayor cantidad de artículos, es la parte más amplia del propio código y hay que analizarla desde luego con mucha calma. Esto lo encuentran ustedes de los artículos 183 en adelante, hasta el final del propio articulado del código. El código dice en su artículo 211 que son 3 las etapas que integran el procedimiento penal mexicano. En primer término, la etapa de investigación, que se divide a su vez en 2, investigación inicial e investigación complementaria. En segundo lugar, la etapa llamada por el propio código intermedia, etapa intermedia o de preparación del juicio. Y en tercer término, la llamada etapa de juicio. Todo esto, repito, está en el artículo 211 y debemos entender que se trata de etapas, déjenme ponerlo de esta manera, etapas posibles, mas no necesarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que son el conjunto total, el número total de etapas que puede abarcar un procedimiento penal en México, pero hay que señalar que en muchos de estos procedimientos no se van a agotar las 3 etapas. Es decir, es muy probable que la mayor parte de procedimientos penales iniciados en México pues se queden en la primera o en la segunda de las etapas sin llegar a la tercera, que es la etapa propiamente de juicio. Sé que hay muchos estudiantes, sé que hay muchos abogados que están pues ilusionados, legítimamente ilusionados, porque van a participar en juicios orales y van a estar en la sala de audiencias, etc. Bueno, la evidencia empírica demuestra, la evidencia disponible, los datos duros disponibles hasta ahora, demuestra que realmente el número de procedimientos que llegan a la tercera etapa, la etapa de juicio, es muy reducido. Las cifras que nosotros tenemos disponibles de varios estudios que se han realizado indican que solo van a llegar a juicio oral entre un 3 y un 5%, entre un 3 y un 5% del total de investigaciones iniciadas. De tal forma que es muy probable que nos vayamos ya sea por procedimientos llamados abreviados o por mecanismos alternativos, por salidas alternativas de solución de controversias en muchos casos, y no todo necesariamente llegue a la etapa de juicio oral. Pero en todo caso estas son las 3 etapas. Bueno, ahora, siguientes cuestiones. Hay algunos aspectos que vale la pena señalar, aunque no nos dé tiempo de explicarlos a fondo, pero que ustedes deben de saber respecto al contenido del código. El primero que quiero señalar tiene que ver con la llamada cadena de custodia. Cadena de custodia que es relevante para recabar de manera adecuada, de manera debida, los elementos, los indicios que pudieran estar presentes en la escena de los hechos. La regulación jurídica de la cadena de custodia se encuentra fundamentalmente en el artículo 227 del Código y 228 para examinar qué es lo que sucede cuando la cadena de custodia no se cumple y no se acredita. Respecto del 227, yo sugiero una lectura muy detenida, una lectura verdaderamente pausada y reflexiva de su segundo párrafo. Vean en el segundo párrafo del 227 del Código cuando se refiere el propio Código a los factores que integran la cadena de custodia. Ahí van a ver elementos muy importantes, ya sea que se dediquen ustedes a la defensa, ya sea que estén de parte de la Fiscalía o el órgano de acusación, para establecer cuándo un indicio es recabado de manera adecuada, preservado de manera adecuada y puede servir para presentarse frente a una autoridad judicial como elemento probatorio. También es importante que vean ustedes en el contenido del Código pues un tema que ha venido preocupando y que ha venido ocupando en buena medida el debate jurídico sobre el procedimiento penal. Me refiero a las detenciones en flagrancia. La flagrancia como característica que permite detener a una persona. ¿Y dónde está la flagrancia? Regulada en el Código, en el artículo 146. En este precepto nosotros podemos ver
enunciados los requisitos que el código establece para que se configure la flagrancia, que es un concepto antiguo, es un concepto que viene desde el derecho romano. Debe entenderse que hay flagrancia cuando se detiene a una persona en el momento mismo de estar cometiendo el hecho señalado por la ley como delito o en su persecución material inmediata posterior, es decir, cuando se le va materialmente persiguiendo con posterioridad a la comisión del hecho ilícito. El código establece estas hipótesis, repito, en su artículo 146 y agrega la hipótesis de la flagrancia por señalamiento, que vale la pena que ustedes también analicen y puedan caracterizar adecuadamente para que no se preste este elemento a un abuso en contra de los derechos humanos de las personas detenidas. También es importante que ustedes revisen pues todo lo relativo a la prisión preventiva, esta medida cautelar que tiene mucha importancia en el procedimiento penal moderno y que pues genera efectos en la vida de los seres humanos y en el transcurso del desarrollo del procedimiento penal muy importante. Esta cuestión de la prisión preventiva entendida como medida cautelar se encuentra prevista en el artículo 167 del Código. También en este caso, como en el caso de la flagrancia, como en el caso de la cadena de custodia, sugiero una revisión muy detenida de cada uno de los supuestos. El Código en el artículo 167 pues enuncia precisamente cuáles son los supuestos en los que una persona podrá ser objeto de que se le imponga esta medida cautelar de prisión preventiva. Por cierto, en el artículo 165 del Código se establece cuánto puede durar la prisión preventiva, cuál puede ser la duración máxima de la prisión preventiva, y en este caso la determinación del legislador es de que la prisión preventiva puede durar un año como plazo máximo. Si bien es cierto que el Código contempla una excepción, un caso en el cual podría extenderse este plazo de duración de la prisión preventiva, que es, dice el propio artículo 165, cuando se esté ejerciendo el derecho a la defensa. Es decir, cuando para proveer a una mejor defensa se hacen falta desahogar algunos elementos, reunir algún material probatorio, y en esa virtud pudiera estarse alargando, pero solo en beneficio del derecho a la defensa del interno, la medida cautelar de prisión preventiva. Otra cuestión interesante, creo yo, que vale la pena que ustedes revisen del Código, tiene que ver con los cateos, esta técnica de investigación que permite que, mediante autorización judicial, una autoridad pueda entrar en nuestro domicilio con un objetivo preciso en búsqueda de objetos o en búsqueda de personas. El tema de los cateos en el Código está en el artículo 282 y también en el artículo 283. Y quisiera mencionar con ustedes el hecho de que si acuden ustedes a la lectura de estos preceptos, observen de un lado, naturalmente, los requisitos para que un juez expida una orden de cateo, pero también la forma en que ahora se va a expedir, porque tienen un plazo perentorio para resolver una solicitud de cateo. Los jueces tienen que resolverla en no más de 6 horas. El plazo es de 6 horas para que se resuelva una solicitud de cateo, en cualquier sentido, negando u otorgando la orden de cateo, pero esto vale la pena que lo analicen. Y puede ser librada la orden de cateo por cualquier medio, dice el Código, por cualquier medio, de tal suerte que no necesariamente la orden judicial de cateo por entero debe constar por escrito, sino cualquier medio de otorgamiento de la propia orden. También es importante revisar, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con intervención de comunicaciones privadas, que está regulado en el artículo 291 del Código, y pues que desde luego, por ser una técnica de investigación de alta incidencia en los derechos humanos de todas las personas, vale la pena que conozcamos. Repito, artículo 291 del Código, intervención de comunicaciones privadas. Hay una cuestión que vale la pena también advertir, que tiene que ver, por ser un principio general del moderno procedimiento penal, con la carga de la prueba. ¿Quién tiene que demostrar qué cosas? La carga de la prueba en el caso del procedimiento penal moderno pues corresponde naturalmente a quien acusa. Y esto el Código lo recoge en su artículo 130. El artículo 130 del Código establece la carga de la prueba para los órganos de la Fiscalía
o de Procuraduría, o bien cuando se ejerza la acción penal privada. Es el artículo 130. En el mismo tema de las cuestiones probatorias, vale la pena señalar que es importante que revisen ustedes todo lo relativo a cómo se deben desahogar testimonios, la prueba testimonial que tanta relevancia tiene en el procedimiento penal mexicano, porque muchas veces las sentencias condenatorias se basan precisamente en el testimonio que prestan pues las personas que acuden precisamente al desahogo de este medio de prueba. Y el desarrollo de los interrogatorios se encuentra de los artículos 372 al 376 del Código. Hay ahí un conjunto de reglas, un conjunto de cuestiones que vale la pena que ustedes analicen. Claro, no es suficiente conocer esas reglas, además hay que saber cómo realizar interrogatorios, las destrezas de litigación para, por una parte, celebrar interrogatorios y por otro lado, desde luego, también llevar a cabo contrainterrogatorios. Además de estas disposiciones de los artículos 372 y 376 del Código, quisiera señalar que el propio Código prevé lo que se llama por parte del legislador testimonios especiales que están regulados en el artículo 366 del propio Código y que el legislador permite que se lleven a cabo con ciertas condiciones diferentes a lo que puede ser un testimonio, digamos, normal u ordinario, en los casos en donde se estén discutiendo la posible comisión de delitos como violación, secuestro o cuando las víctimas sean menores de edad. En esos tres casos, repito, violación, secuestro y víctimas menores de edad, se pueden prestar testimonios de una manera diferente a cómo se prestan los testimonios en general en el curso del procedimiento penal. Otra cuestión relevante que estimo debe ser objeto de análisis, estudio y desde luego que reviste el mayor interés tiene que ver con el ejercicio del derecho a la defensa. El Código dice que la defensa tiene que ser adecuada y tiene que ser técnica. Déjenme empezar por esto último. La defensa técnica se entiende como aquella defensa que es llevada a cabo por una persona que tiene título de licenciado en Derecho o abogado y cuenta con una cédula profesional para ejercer precisamente esta tarea de defensa. Este es un cambio importante porque con ello se deja atrás una larga etapa histórica del procedimiento penal mexicano que permitía a las llamadas personas de confianza que intervinieran en una defensa. Persona de confianza que a lo mejor pudo haber tenido como figura jurídica justificación hace décadas, hace muchos años. En México había pocos abogados y no abarcaban todo el territorio nacional, pero que pues devino en una serie de vicios y en una serie de perversiones en la práctica, porque al amparo del concepto de persona de confianza, quienes trabajaban realmente eran los llamados coyotes, es decir, personas que no tenían un título profesional, que habían cursado una parte de la carrera, que tenían algún tipo de conocimiento jurídico, muchas veces de manera pues muy superficial y precaria, y sin embargo desempeñaban la importantísima tarea de llevar a cabo una defensa en materia penal. Esto se termina. Solamente quien tenga un título y una cédula profesional podrá ejercer la defensa en materia penal. Y también caracteriza el derecho a la defensa del Código como una defensa adecuada. ¿Qué debemos entender por defensa adecuada? Se refiere en ello el Código, y hay alguna tesis jurisprudencial en ese sentido, a una defensa pertinente, una defensa material, una defensa que corresponda verdaderamente a las necesidades del caso. Y si un abogado no lleva a cabo con suficiencia esta defensa que el Código caracteriza como adecuada, es deber del juzgador retirarle su defensa para que pueda otro abogado más calificado asistir a la persona que está enfrentando el juicio. Como ustedes pueden ver, pues estos son algunos de los temas, de los muchísimos temas que trae consigo el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y que ustedes pueden observar tanto en su normatividad como en su desarrollo jurisprudencial en este libro que quiero recomendarles, el Código Nacional de Procedimientos Penales con Jurisprudencia. Es una obra publicada por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, en la cual mi coautor Edgar González y un servidor hemos conjuntado, integrado y sistematizado los principales criterios de nuestros tribunales federales que interpretan ya el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los invitamos a conocer esta obra y desde luego a ver
todos los aspectos relevantes de esta transformación completa, total y de fondo de nuestro procedimiento penal. No se pierda la próxima de las cápsulas del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Lo esperamos.